Hermanos, buen día. Les deseo un día de victoria. Es un día donde el Señor sea glorificado en sus vidas, un día de crecimiento, hermanos, porque cada situación que tenemos que enfrentar, por más difícil que sea, tiene un propósito, ¿no? Tiene el propósito de formar nuestro carácter a fin de que cada día seamos más parecidos al Señor, ¿no? Que nuestro carácter sea un carácter que imite al carácter de Jesucristo. Entonces, les deseo sobre toda situación que tengan que enfrentar el día de hoy, que lo enfrenten con valentía, con fe, con confianza, porque el Señor está de nuestro lado, hermanos. Bien, vamos a empezar nuestro devocional del día de hoy, que presentamos todos los días. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 9. Y aquí dice, Dios confirma su pacto, ¿no? Es decir, aquí empieza con el gran pacto que Dios hace con Noé, ¿no es cierto? Porque él hizo un pacto. Aquí dice, después dijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Las mismas palabras que les dijo a Adán y a Eva. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Hermanos, entonces aquí el Señor nos dice que nosotros gobernamos sobre los animales y sobre la naturaleza. Todo lo que nos rodea, toda la creación, nosotros tenemos autoridad sobre ello, no está por encima de nosotros, ¿ya? El Señor nos ha dado ese lugar en su creación. Dice, se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Esto es importante tener en cuenta, hermanos, que la sangre no debemos consumirla. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Vuelvan a poblar la tierra, nos dice, porque recuerden que esto ya es después del diluvio, donde no quedó, dice, vida humana en la tierra, excepto aquellas vidas que estuvieron en ese barco, ¿no? Que fue Noé y sus hijos. Ya, aquí también en el versículo 8 dice, entonces Dios les dijo a Noé y a sus hijos, ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en el barco con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas del diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces, Dios hizo un pacto con los seres humanos, con nosotros. Dijo que nunca más destruirá la tierra con un diluvio. Nunca más hará eso. Él nos ha prometido. Entonces Dios dijo que nos iba a dar una señal de ese pacto, ¿no? Les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Miren qué bonito, ¿no? Cada vez que llueve, ustedes se han dado cuenta que sale el arco iris, y ese arco iris dice que cada vez que el Señor lo vea se acordará de ese pacto. Y también nosotros cada vez que vemos ese arco iris nos acordamos del pacto de Dios,
de la promesa que hizo que no iba a volver a destruirnos como raza humana, que no iba a destruir a sus criaturas, a toda criatura viviente de la tierra, ¿no? Entonces, me lleva a pensar también esto que los de la comunidad LGTB más Q y todo lo demás y todo, esas comunidades, esos movimientos, los activistas, ¿no?, que defienden todo este tema de la ideología de género, han utilizado como su símbolo el arco iris, ¿no? El arco iris. Me imagino que se han orientado al hecho de que como hay combinación de colores y hay múltiples colores, entonces ellos quieren decir que hay múltiples pues, orientaciones e identidades sexuales, ¿no? Es triste que hayan utilizado pues este símbolo, ¿no? Y que quieran usar las cosas de Dios para justificar lo que hacen y para normalizar esa conducta que ellos tienen, que Dios definitivamente rechaza y aborrece en su palabra, hermanos. Nosotros no tenemos nada en contra de las personas, amamos a las personas, hermanos. No tenemos por qué maltratar y siempre llevar la palabra para que ellos puedan ser salvos. Pero una cosa es que amemos a las personas y otra cosa es que aceptemos esas condiciones, esos estados que ellos presentan y que los aceptemos como algo normal y algo que es aceptado por Dios, algo que es bueno, porque no es así, hermanos, y nunca lo será. Dios lo rechaza, es abominación para el Señor todo el tema del homosexualismo. Entonces nosotros siempre tenemos que tener esa posición clara, hermanos, no de maltratarlos, no de humillarlos, no de rechazarlos al punto de repente cometer abusos o perseguirlos o insultarlos. Eso no podemos hacer nosotros, hermanos, porque eso no, estaríamos yendo contra nuestra naturaleza. Pero eso, como les decía, no quiere decir que nosotros vayamos a aceptar, vayamos a justificar y vayamos a creer que esto es bueno. Recuerden que Dios ama, dice, al pecador, pero no al pecado. Hay que separar las cosas. Entonces, esto es importante tener en cuenta, ¿no? Bien, vamos a seguir y aquí en el versículo 18 empieza ya con un subtítulo donde dice los hijos de Noé. Los hijos de Noé que salieron del barco de su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Imagínense, hermanos, de estos tres hombres, nosotros estamos aquí en la tierra, ¿no? Porque eran los únicos que se habían quedado vivos en la tierra. Y ellos se multiplicaron y hoy en día somos tantos porque partimos de estos tres hombres, ¿no? Dice, después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, que debemos recordar que Canaán es el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares, dijo. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor Dios de Sem y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet. Que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años más después del gran diluvio. Vivió 950 años y luego murió. Hermanos, esta parte de la Biblia ha dado como origen muchas interpretaciones, hermanos, y se han hecho muchos estudios acerca de esta parte. Se han postulado también muchas hipótesis de qué es lo que realmente habría sucedido aquí, porque tenemos que entender que la traducción del hebreo no es exacta, ¿no? Y hay algunas palabras que tienen un significado mucho más amplio, mucho más profundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Biblia, conocer
a una mujer, por ejemplo, aquí en nuestro idioma, pues, castellano, conocer, pues, te la presentan o te presentan a alguien y lo conoces porque sabes de su existencia. Pero en la Biblia, conocer también incluía el hecho de que tuvieran relaciones, pues, sexuales y hubieran llegado a la intimidad. Entonces, hay mucho de lo que se ha traducido que no es completamente exacto, o mejor dicho, no llega a abarcar la amplitud de la palabra, de lo que significa en hebreo, ¿no? Entonces, se han hecho muchos estudios acerca de esto y parece muy injusto que Noé haya maldecido al hijo de Cam, porque Cam dice que lo vio desnudo, ¿no? Que vio desnudo a su padre y ese podría ser, ¿y por qué maldijo, no? Y a veces uno dice, ¿no? Pero por verlo nada más lo maldijo tanto, ¿qué pasó aquí realmente, no? Entonces podemos, entender que hay muchas teorías que se han formulado, pero una de las más, más cercanas y más coherentes habla acerca de que lamentablemente Cam, abusó sexualmente de su padre, ¿no? Y porque él estaba embriagado, ¿no? Porque él no se daba cuenta de lo que hacía. Porque entonces fue encontrado, dice, desnudo, ¿no? Desnudo y recostado, ¿no? Él estaba ebrio, entonces él se dio cuenta de lo que había pasado y maldijo a la generación de Cam, ¿no? Esto, hermano, nos enseña muchísimo, ¿no? Primero nos enseña que los seres humanos podemos llegar a cometer cosas atroces cuando estamos, influidos o estamos en un estado etílico, por ejemplo, hermanos, ¿no? Y podemos permitir y hacer cosas, que, que después, cuando ya estamos sobrios, podríamos verlo como hechos monstruosos y hechos que jamás imaginamos que podríamos ser capaces de hacer, ¿no? Entonces, no da detalles, pero eso lo relaciona mucho porque, ¿por qué Noé maldijo a las generaciones de Cam? ¿Por qué se enojó tanto, no? No solamente sería pues porque lo vio desnudo, porque uno puede ver por accidente desnudo a alguien y eso no significa pues que sea algo terrible que podríamos hacer, ¿no? Pero por eso es que se interpreta de esta forma, hermanos, sí. Y se ve cómo la perversidad del ser humano puede estar presente, ¿no? Cuando uno a veces se introduce en el consumo de las bebidas o en las drogas, ¿no? Cómo puedes actuar de una manera tan terrible, ¿no? El alcohol, hermanos, produce en las personas un bloqueo en su mente, ¿no? Y empieza a fluir aquello que, por ejemplo, conscientemente no haríamos, conscientemente no permitiríamos, lo permitimos y lo hacemos cuando estamos bajo el efecto del alcohol. Podríamos cometer situaciones terribles, hermanos, porque ya no es nuestra mente y nuestra conciencia actuando, sino los instintos más bajos que pueden fluir, ¿no? Como ya los animales, que no piensan a quién están haciendo algo, sino que simplemente lo hacen, ¿no? O lo permiten, ¿no? Entonces se rompe el dique y fluye el inconsciente en nosotros cuando consumimos el alcohol, ¿no? Entonces podemos, como les decía, ser capaces de cosas que conscientemente y en un estado de sobriedad no lo haríamos jamás, ¿no? Porque sería terrible para nosotros, pero en esa condición sí se puede hacer, hermanos. Y no sabemos, ¿no? Si el hijo estaba también en un estado etílico, si el papá también de alguna manera lo permitió porque estaba ebrio y el hijo se aprovechó, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que pensar bien, por eso es que Dios está en contra, ¿no? De este consumo, de este estado, ¿no? Porque a veces la gente se opone y dice, pero ¿por qué? ¿Qué de malo hay? No hay nada de malo. ¿Cuál es el problema? Miren, porque Dios siempre tiene una razón muy profunda para prohibirnos, para decirnos qué es bueno y qué no es bueno, hermanos. Entonces vemos cómo pudo haber pasado o pudo haberse suscitado una situación terrible aquí, con Noé, con su hijo, por permitir este estado, hermano.
hermanos, por no pensar, por no tomar buenas decisiones, por dejarse llevar por el deseo, por el placer que genera pues el consumo del alcohol, ¿no? Y uno es capaz de hacer tantas cosas. Hermanos, personas normales, personas comunes y corrientes, con buenas intenciones, personas del diario vivir, personas que se dedican a trabajar, que viven bien, tienen un estilo de vida. A veces cuando han consumido alcohol han hecho cosas terribles, hermanos. Entonces nosotros necesitamos saber que no se trata de ellos, sino que se trata de todos los seres humanos, que si nosotros estaríamos en esa condición, en ese estado, podríamos realizar cosas terribles, todos hermanos, no solamente unos cuantos, todos. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros nos cuidemos, hermanos, que decidamos bien qué vamos a hacer y que sobre todo obedezcamos la palabra, porque el Señor siempre tiene una razón para decirnos que no hagamos algo, hermanos, nos está protegiendo de algo, nos está diciendo no lo hagas porque esto va a ser tu caída, esto va a ser tu trampa, aquí te vas a desboronar, aquí vas a perder el control. Entonces es mejor obedecer, hermanos, y no justificar esas situaciones, sino que obedecer lo que Dios dice porque Él es perfecto, hermanos. Nuestra visión, nuestra manera de ver las cosas, de hacer las cosas es muy limitada, hermanos. Somos seres humanos limitados, pero Dios es grande, maravilloso, poderoso. Entonces Él sabe por qué nos prohíbe o nos dice haz esto o no hagas esto. Entonces es importante seguir y obedecer su palabra porque eso nos va a permitir tener éxito como cristianos, éxito en la vida, hermanos. Así que muchísimas gracias por permitirme compartir estos minutos con ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga en este día. Muchísimas gracias.